Ya está. Entonces, ya sabemos qué es la entidad, qué es el objeto, en este caso. Todos los objetos que existen en el mundo son modelables, ¿ya? Pero hay que diferenciar entre los objetos reales y los objetos o las entidades. Ya las así entidades, ¿no? Para, para, para base de datos se les define como entidad, ¿ya? Tenemos la entidad, las entidades abstractas, ¿ya? Las entidades abstractas, a diferencia de las reales, son difíciles de identificar. Esto debido a que, pues, si hablamos de entidades abstractas, son aquellas entidades que nunca han, en este caso, no existen físicamente, por así decirlo. Físicamente no existen, pero en este caso se usan en el mundo real, están. Existen en el mundo real, pero no físicamente, así. Esa sería tal vez la definición más clara, ¿no? Como el automóvil, por ejemplo. El automóvil es un objeto que existe en el mundo real y físicamente está ahí, ¿no? Yo lo he visto automóviles, sé qué color tiene, sé qué tamaño, sé qué modelos hay. He tocado un automóvil, ¿ya? Pero las entidades abstractas son aquellas que en este caso existen en el mundo real, pero no de forma física, sino de forma abstracta. ¿Cuáles serán? Tenemos aquí, en este caso, estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la deuda, por ejemplo, ¿no? La deuda será que alguna vez ustedes lo han visto, ¿saben qué color tiene una deuda? No, no, vea que me puede decir negro porque debo harto. No, no, eso nunca hemos visto una deuda, ¿no? Nunca sabemos si elementos son negro, amarillo. ¿Qué tamaño tiene una deuda? No sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, la deuda llegaría a ser una entidad abstracta. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, en el mundo real, existen las deudas. Hay personas que yo tengo una deuda, por ejemplo. Entonces, prácticamente existe la deuda, pero no físicamente. Entonces, a esa entidad se lo denomina entidad abstracta, ¿ya? Lo mismo con cuenta bancaria, ¿ya? Cuenta bancaria también llegaría a ser una entidad de tipo abstracta. ¿Por qué? Porque físicamente no existe, no sabemos. O sea, ustedes saben qué color tiene una cuenta bancaria, qué tamaño tiene. No sabemos, ¿no? Porque físicamente no existe, pero en el mundo real hay cuentas bancarias. Yo tengo una cuenta bancaria, probablemente alguien de ustedes también tenga una cuenta bancaria. Entonces, yo tengo una cuenta bancaria, pero entonces la cuenta bancaria existe, pero no de forma física. Por lo tanto, llegaría a ser una entidad abstracta, ¿ya? Para nosotros en base a datos, entidad abstracta. Lo mismo con las notas de un estudiante, ¿no? Los estudiantes tienen notas. Entonces, tú has visto tu nota, si te habrás visto el valor de tu nota, pero no sabes si tiene color, tamaño, tiene alguna característica, no tiene. Entonces, la nota también podría ser una entidad abstracta, ¿no? Porque físicamente no existe, pero está ahí. En el mundo real está, existen las notas de los estudiantes, pero no de forma física. Entonces, estas entidades, las llamadas abstractas, son las más difíciles de identificar, ¿ya? Estas no tanto, dicen, ¿no? Los autores. Es por eso que el estudiante debe ya cambiar su forma de ver las cosas. Está bien esto. Eso no va a tener problemas, pero también cuando vos diseñas una base de datos, también tienes que ponerte a pensar de que no todo es físico. También vas a encontrar cosas que son abstractas, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Inge. Sí, Inge. Ahora, ahora voy a explicar el por qué dice aquí también llamado minimundo o contexto estudiado. ¿Por qué será que dice esto, ya? Esto es importante porque recordemos que nosotros nos movemos en base a unos requerimientos, en base a resolver una determinada necesidad. En otras palabras más simples, yo cuando diseño una base de datos, lo hago para una institución o una empresa específica, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, cuando tú en este caso estás estudiando una base de datos, no lo haces de forma general, no lo haces para todo el mundo, ¿no? Lo haces para una empresa específica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? También llamado minimundo contexto estudiado. Quiere decir que cuando tú te pones a pensar qué qué entidades vas a identificar, entonces, antes de que tú te pongas a pensar en las entidades, tienes que tener en cuenta tu mínimo, en otras palabras, la empresa a la cual tú estás estudiando, ¿ya? Entonces, tú debes identificar las entidades, porque nuestra primera tarea es que sepamos identificar las entidades, pero tengo que identificar las entidades que, en este caso, que existan en mi minimundo. No puedo identificar una entidad que no sea parte de ese minimundo, por más que sea una entidad. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo, acá. Supongamos que yo estoy estudiando una base de datos para, o no estoy estudiando, me están pidiendo una base de datos para un colegio. A ver, ustedes que todo el mundo ha pasado por el colegio, para un colegio.
La pregunta es, si nosotros identificamos la entidad estudiante, ¿estará bien? Sí, va a estar bien. ¿Por qué? Porque esta entidad, los estudiantes son una entidad, es un objeto, y además tengo que preocuparme de que esta entidad exista en mi contexto que estoy estudiando. En otras palabras, sea una entidad que sea parte del colegio que estoy estudiando. En otras palabras, que en ese colegio haya estudiantes. ¿Se entiende? Si no, no sirve. Pero ¿qué pasaría si alguna persona desubicada agarraría y diría, ah, ya, yo estoy estudiando una base de datos, estoy haciendo un colegio para una, perdón, yo estoy estudiando una base de datos para un colegio, ¿ya? Cualquier colegio, N, y digamos que a uno se le ocurre identificar la siguiente entidad, digamos, no sé, celular, digamos, bueno, no más que celular, le pondremos automóvil, ahí está, ¿no? Automóvil. Si nosotros nos vamos, en este caso, al contexto de que es una unidad educativa, ¿será correctamente o será correcto identificar la entidad automóvil? ¿Qué opinan ustedes? No. No, no ve. Ahora, la primera pregunta es, ¿automóvil es entidad? Sí, es entidad. ¿Pero por qué está mal? Ah, porque en el contexto que tú estás estudiando, no se usa, no se mueve, no existe en ese contexto automóvil. En un colegio no hay automóviles. Nos registramos, en ningún momento habrá, nadie tiene, no manejamos ningún automóvil. Entonces, por lo tanto, si bien automóvil es una entidad válida, sí, inclusive es una entidad real, pero esta entidad no es distinguible en el contexto que estoy estudiando. Entonces, las entidades a identificar, cuando nosotros hacemos una base de datos, sí o sí cada entidad que yo identifique tiene que estar, tiene que tener su existencia dentro del contexto que estoy estudiando, ¿ya? Entonces, esto muy importante. ¿No veo o no? ¿Se entiende esa parte del contexto? Sí, Lisa, se No, entiende. en otras palabras, no estoy diciéndoles que no es identificar cualquier entidad, no, tienes que saber una entidad que pertenezca al contexto que estás estudiando. Y obviamente, si esta entidad pertenece al contexto que estás estudiando, pues obviamente te va a ayudar a solucionar el problema. Pero no pones cualquier barbaridad, ¿no? No pones cualquier entidad, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto, el contexto. ¿Y quién será el contexto? Pues en otras palabras, es la empresa la cual te ha contratado para resolver su determinado problema, ¿ya? Así de simple. Listo, a ver, entonces aquí haremos un ejercicio, a ver, haremos un ejercicio. Supongamos que mi contexto ahora es, ya, seguimos con el colegio, a ver, sigamos con el colegio, ya, seguimos con el colegio. Y ahora quiero que ustedes me vayan diciendo qué entidades podemos identificar. Si digamos el colegio, a todos nosotros nos ha pedido el colegio, digamos, no sé, colegio Pichinche, me pide a mí que haga su base de datos. Entonces, nosotros como primera tarea, tenemos que identificar qué entidades existen dentro de ese contexto. A ver, váyame diciendo, ¿qué entidad sabrá? Yo pongo uno. Acá vamos a hacer eso. Yo voy a poner una entidad identificada. A ver, estudiante. ¿Estará bien eso, sí o no? ¿Estudiante estará bien? ¿Qué opinan? Sí, sí. Sí, ¿no ve? Porque en un colegio hay estudiantes, ¿no ve? Hay estudiantes, entonces estaría bien. Una entidad. Pero ¿será la única? ¿Qué entidad más habrá? A ver, ahora ustedes pónganme algunos otros. Docente. Ah, ya, docente, perfecto. Entonces, habrá otra entidad docente también, porque en un colegio hay docentes, ¿ves? No me estoy inventando las entidades, sino que nacen del contexto. Tengo que poner a pensar, docentes. ¿Hay docentes en un colegio? En el Pichincha, ¿hay docentes? Sí, hay. Ah, entonces es una entidad válida, ¿no veo o no? Entonces, docente, ahí está. ¿Qué más hay? ¿Qué entidad más hay? Aulas. Aulas, perfecto. Tenemos las aulas, ¿no? O también lo llamamos cursos, ¿no? Ya, aula. ¿Qué más hay? No creo que sea lo único. Portero. Sillas. Las sillas, las aulas tienen sus determinadas sillas, tal vez están numeradas, ya también hay sillas, ya. ¿Qué más hay? Pizarrones. Pizarrones y demás, ya, pero a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Compañeras, Ya, pero ¿eso qué sería? No puedes poner compañeras, ¿qué sería eso? alumnado, Ya, pero ya tenemos identificado, ya están estudiantes. En otras palabras, aquí está todo. Todos los estudiantes están registrados aquí, ya está la entidad. No puedo decir, no puedo hacer esto, no puedo cometer este error. No puedo decir yo, ah, ya, aquí va a estar compañeros, digamos, o alumnado.
son prácticamente lo mismo. Estoy en otras palabras refiriéndome a lo mismo. Entonces ya estaría como que identificando dos entidades con el mismo criterio. No hay eso. En otras palabras, los estudiantes están aquí. El alumnado, ¿quién sería? El alumnado serían todos los estudiantes que están aquí. Entonces ya está identificado, ¿sí o no? ¿No veo? Entonces eso ya no tendría necesidad de identificarse. ¿Ya? ¿Qué más habrá? Escritorio. Computadoras. Ya, escritorio, pero se están poniendo a pensar en cosas muy materiales. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahorita todo el mundo me está identificando atributos La portera, reales. Inge. ¿Qué cosa? La portera. Ya, la portera está. Pero en este caso no le puedo poner portera. ¿Ya? Aquí, a ver, aquí tienen que ustedes pensar. Tienen que ser, esta es lógica nomás. Aquí le voy a poner portero. Portero, ya está. ¿Qué pasa si luego le pongo, si le pongo portero, por otro lado va a estar director? Director. Por otro lado voy a poner el regente. Pero todo esto se puede agrupar en una sola entidad. ¿Qué cosa sería? Personal administrativo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que pensar, pues esa es la forma correcta que tenemos que nosotros analizar. Porque cuando tú vas a un colegio y les preguntas, a ver, ¿el portero qué es? Ah, el portero es administrativo, te van a decir. Ah, el director, es un administrativo. Entonces, ¿para qué los voy a separar como si fueran entidades diferentes cuando no lo son? Todos son de una misma entidad, todos son administrativos. Entonces, la entidad más conveniente de identificar sería administrativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Dentro de esta entidad van a estar identificadas todos los administrativos, ¿quién? Portero, director y demás. Entonces, de esa forma me estoy evitando crear varias entidades y las estoy agrupando una, y eso, porque esto es lo más conveniente que hay. Pero seguimos hasta aquí, jóvenes, identificando entidades que son reales. Todas estas son entidades reales. ¿Quién me puede decir alguna abstracta que podamos encontrar dentro de un colegio? Notas. Las notas, ¿no ve? Las notas sería una. Otra, Inventario. ya, un inventario, notas. Tenemos un inventario de alguna aula, digamos, puede ser un inventario. ¿Qué más? A ver, en el chat hay exámenes. Los exámenes se almacenarán. Puede ser también exámenes, inventario también. Materias también podría ser o no. Exámenes, materias. Entonces, miren, podemos identificar nosotros de esta forma las diferentes entidades que hay dentro de un contexto que es la primera tarea que nosotros tenemos que hacer para construir un diseño conceptual, identificar las entidades, ¿ya? Pero, repito, no se pongan a pensar solamente en las entidades reales. Pónganse a pensar también que sí o sí van a encontrar también entidades abstractas dentro de cualquier contexto que nosotros estemos estudiando, ¿ya? Entonces, podemos ir encontrando más todavía, más podemos ir encontrando, pero no lo vamos a hacer porque hasta aquí suficiente, ¿ya? Hasta aquí va a ser completamente suficiente el hecho de que encontremos entidades. ¿Se entiende esta parte? Sí, Inge. Ahora, si tú te has equivocado en una entidad, al identificar una entidad, no te preocupes, no quiere decir que está mal. En cierta parte sí te has equivocado a nivel lógico, o sea, no has pensado muy bien la cosa, ¿ya? Pero recuerda que en el diseño, de aquí pasamos aquí. Y si aquí me he dado cuenta que está mal, vuelvo, ¿no ve? Entonces, lo lindo de este modelo es que no vas a poder pasar a construir la base de datos si no has pasado el modelo lógico, perdón, el diseño lógico. Entonces, aquí vamos a hacer un bucle. Sí o sí hay bucle aquí. Entonces, cualquier problema que hemos hecho aquí, hemos identificado una entidad mala, entonces el diagrama, pues, el diseño lógico lo va a corregir. O sea que hay etapas de corrección para esto, ¿ya? Antes de que construyamos. Pero es importante que para que no nos retrasemos, para que realmente construyamos una base de datos óptima, ya tengo que desde aquí pensar bien, ¿no? Empezar a analizar de forma correcta. A ver, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan que si digamos, a mí me han pedido hacer una base de datos y yo estoy analizando la primera etapa, estoy identificando las entidades para crear mi diseño conceptual? ¿Y qué opinan ustedes si yo me he olvidado o no he considerado identificar al estudiante? ¿Qué opinan de eso? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué opinan? No hay estudiante. ¿Eso afectará en algo? ¿Estas entidades
¿Estarán bien? ¿Darán solución a una base de datos para un colegio, sí o no? No, Inge. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿de qué sirve que tenga director, aulas, cursos, si no va a haber estudiantes? Exactamente eso, ¿no? En otras palabras, el hecho de que yo no haya identificado a los estudiantes pierde completo sentido mi base de datos. O sea, ya pierde mucho sentido porque estoy haciendo para un colegio. En un colegio sí o sí va a haber estudiantes, es el elemento principal que compone uno de los elementos principales dentro de una unidad educativa. Entonces, que yo no la haya identificado hace que esta base de datos, en principio, esté incompleto. Y en segundo, pierda sentido. Esta base de datos ya no va a reflejar a una unidad educativa. Por lo tanto, esta base de datos ya no va a ser solución al contexto que estoy estudiando. Entonces ya estaría mal. ¿Sí o no? Entonces, la primera tarea es identificar las entidades. Y lo que les decía, la mejor forma de identificar las entidades es que nosotros metamos al contexto. Sepamos, si yo quiero modelar una base de datos para InvolHub, digamos, yo tengo que saber cómo funciona InvolHub internamente. Tengo que saber, tengo que yo ir a hacer encuestas, entrevistas, observar o trabajar ahí, digamos, un tiempo para que yo entienda cómo funciona. Y si yo entiendo cómo funciona InvolHub, cuando yo diseñe la base de datos, ahí va a estar todo bien, porque yo sé qué hay ahí. Pero si alguien quiere hacer una base de datos sin saber cómo funciona la empresa o cuál es la necesidad de la empresa y demás, entonces no, va a ser una base de datos a ciegas. Y repito, construir algo a ciegas, no, olvídate, tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, de esa forma les estoy mostrando. Entonces, la primera etapa es esto. Y esta etapa no es fácil porque hay que pensar, pensar, repensar, repensar e ir analizando, ¿ya? Listo, eso es todo de la entidad. Gráficamente, esta parte de acá, ¿no? Aquí, por favor, gráficamente las entidades, una vez que yo identifique las entidades, su representación gráfica dentro del modelo, dentro del diagrama entidad de relación, perdón, es un rectángulo, ¿ya? Sí o sí es un rectángulo. Y dentro del rectángulo debemos poner el nombre de la entidad que estoy identificando. El nombre de la entidad tiene que ir sí o sí en singular, ya no lo podemos poner en plural, ¿ya? Eso es un estándar, no puede ir así, estudiantes, no. Inclusive, el estándar me dice que la primera letra debe ir en mayúscula y debe estar siempre en plural, no en singular, ¿ya? Perdón, en singular, no así en plural, estudiante, no puede ser estudiantes, solo estudiante va a estar ahí, ¿ya? Pero esto no significa que aquí vas a guardar, no, esto no significa que sea un solo estudiante, no, esto engloba a todos los estudiantes que forman parte de una unidad educativa. Aquí lo mismo, docente, quiere decir, allá, no es que esto sea un docente, no, es que estén pensando, y los demás docentes aquí, uno nomás, no, esto engloba a todos los docentes que forman parte de la unidad educativa, los engloba como una entidad, pues la entidad, los engloba como uno solo. ¿Se entiende? Sí, Inge. Listo, entonces ya conocemos lo primero, las entidades. Ahora, Inge, dime. donde dice notas, entonces podría ser nota nomás, ¿no? Nota nomás, sí, sí, yo he equivocado. Nota nomás sería aquí, nota, ¿no? Nota, listo, nota, ¿no? O calificación. Podemos usar una palabra sinónima también, ¿no? No habría problema, ¿eh? Exámenes también puede ser examen o evaluación. Tendría que ser, ¿no? Yo he cometido ese error. Es que yo estoy acostumbrado a poner en mayúsculas porque no sigo ese estándar. ¿Ya? Este estándar es reciente. Cuando yo aprendí bases de datos no había este estándar todavía, era recién, ¿no? Pero nos acostumbraremos al estándar. Yo también me voy a acostumbrar, ¿ya? Así sería, ¿no? Simplemente una forma, ¿no? De cómo poner para que todo el mundo, o sea, si hablamos de estándares para que todos los que diseñan bases de datos hagan igual, ¿no? Para que se estandarice la forma en cómo vamos a escribir también las entidades. Si no, cualquiera pondría lo que sea, ¿no? Por eso estamos estandarizando esto, ¿ya? ¿Alguna consulta más sobre esto? ¿Hay preguntas? No hay, ¿no? Listo. No, ingeniero. Pasamos al siguiente elemento. Si vamos a modelar entidades, ¿qué tienen que tener las entidades, hemos dicho? Atributos. Exacto. Las entidades sí o sí tienen que tener atributos. En este momento solo he identificado las entidades. Ahora vamos a aprender qué serán los atributos, ¿ya? Pasamos y ponemos, listo. ¿Qué es un atributo? Dice claramente ahí. Los atributos, está clarito, esto es. Los atributos son características, no le pondremos propiedades propias, está redundante. Los atributos son características propias de una entidad, así de simple. Esto lo resume todo. Los atributos son características, pero no cualquier característica.
propia de la entidad. Dice, cada uno de los elementos de la entidad, bueno, esto para qué lo vamos a leer. Suficiente es esto. Dice, los atributos son las características propias de la entidad. Entonces, ya sabemos nosotros, aquí ya lo hemos explicado, que los atributos están representados por un óvalo, ¿no ve? Y sí o sí, jóvenes, tiene que estar enlazado con una línea hacia la entidad que corresponde. Si no le pones la línea, aunque no lo crean, esto ya significa reprobar la materia, ¿ya? Si ustedes cuando hagamos diagrama entidad de relación, no me ponen la línea, están fritos, ¿ya? Esto no es porque yo quiero reprobar por una simple línea, sino que en el diagrama entidad de relación es tan simple de crear que te exige que tú cumplas con todo eso. Si que no pongas una línea, significa que hay un atributo flotante que que no se va a poder entender a qué entidad pertenece, ¿ya? Porque una base de datos, como se dan cuenta aquí, son varias entidades. Entonces, que existe un atributo flotante se puede malinterpretar. Entonces, por ese motivo, exige el modelo que los atributos que identifiquemos, si, en el símbolo que se usa es un óvalo, pero debe estar enlazado con una línea sí o sí para indicar que este atributo pertenece a esta determinada entidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Son características propias de una entidad. Cuando hablamos de características, pues son, por otras palabras, decir, sus propiedades, ¿ya? Sus propiedades. Pero deben ser pertenecientes a la entidad, o sea, propias de la entidad, ¿ya? Para que se entienda mejor, aquí voy a poner una entidad, ¿ya? Aquí vamos a borrar esto y vamos a hacer una entidad. A ver. La entidad celular. ¿El celular es una entidad? Sí. Sí. Celular. Ahora sí. Entonces, si yo soy capaz de identificar una entidad, tengo que ser capaz también de identificar sus atributos, porque si no tiene atributos, esto estaría mal. Probablemente esto ya ni siquiera sería una entidad, podría ser tomado como un atributo. Entonces, en este caso, lo voy a dejar ahí. Es una entidad, entonces tengo que identificar también sus atributos, ¿ya? Al menos uno, dice la teoría, al menos un atributo debe tener identificable, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a poner un atributo de mi celular. A ver, los atributos dice que son características. A ver, ¿quién me puede decir algún atributo del celular? La memoria. Ya, memoria. Modelo. Memoria, muy bien. Modelo, perfecto. Batería. Ya, modelo. Batería, ¿qué batería tiene? Ahí está. ¿Será de litio? ¿No será de litio? Batería. ¿Qué más? El chip. El chip, dice. Ya puede ser si va a ser tipo de chip, si va a ser SIM, no SIM. Ahora puede ser también, esta vez, ¿qué opinan? Cámara también puede ser, ¿no? ¿Qué cámara trae este celular? Traerá una cámara, digamos, de cuántos megapíxeles será, ¿no? La pantalla será AMOLED, no AMOLED. O sea, entonces se dan cuenta, suficiente con esto. Los atributos jóvenes son simplemente características, pero dice características propias, ¿ya? O sea, en otras palabras, características que pertenezcan sí o sí a la entidad que estoy modelando. No puede ser una característica que no pertenezca. Ahí nos podríamos equivocar, ¿ya? Por ejemplo, en ese ejemplo sencillo. Por ejemplo, acá, ¿qué pasaría si yo pongo esto? Ya sabemos que los atributos son características, pero no son características de cualquiera. Tiene que pertenecer a la entidad que estoy modelando. A ver qué pasa si le pongo aquí, digamos, no sé, digamos, motor, digamos. Motor, digamos. ¿Qué motor trae? No sé. A ver, digamos un ejemplo así. Aunque motor, pues ya. Aquí, entonces, a ver, ¿o qué otro ejemplo le pongo? Ya, digamos este motor. Este es un atributo, entonces, ¿esto estaría bien o estaría mal? Está mal, Inge. ¿Por qué considera usted que estaría mal? ¿Por qué está mal? Porque motor pertenecería a un auto, ingeniero, y nada que ver con el celular. Ya, perfecto. Esa es la respuesta. Tranquilas, en otras palabras, el motor, si bien el motor puede ser una característica, pero no es una característica del celular. Entonces aquí me estoy equivocando. Estoy poniendo una característica no propia, no pertenece, no es propia esta característica del celular. Los celulares no tienen motor. Entonces me estoy equivocando. Por eso viene en la teoría características propias de la entidad que estoy modelando. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ya?
Si bien las entidades son características, pero debe tener cuidado en principio que sean propias de la entidad que estoy identificando. ¿Se entiende? Los atributos, facilísimo. Inge, Dime. ¿podría ser también aplicaciones o aplicación? Mm, aplicación también podría ser para que tú definas ahí qué aplicaciones tiene, digamos, o qué aplicación trae, digamos, ¿no? Podría ser. Es que los atributos jóvenes, más allá de ponerlos, va a depender, o sea, eh, el hecho de que yo identifique una entidad y qué atributos le voy a poner, sí o sí va a depender del contexto. En otras palabras, para un contexto que yo estudie, puede ser que los atributos que yo identifique sean bien, pero para otro contexto cambia la cosa, ¿ya? En otras palabras, el que define qué atributos, bueno, qué entidades y qué atributos son correctos es el contexto que estoy estudiando, ¿ya? En otras palabras, el a dónde va dirigido la base de datos que voy a crear, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso lo vamos a ver con este ejemplo, por ejemplo, acá me ven, ya, muy bien. Aquí, a ver, en este caso, tenemos la entidad estudiante. Para la entidad estudiante, estamos identificando 1, 2, 3, 4, 5 atributos, que ya sabemos que los atributos son características propias de la entidad, unas palabras características que tienen los estudiantes en este caso, ¿no? Así sería. A ver, vamos a ir viendo uno por uno si realmente cumple con el criterio de ser una característica propia. A ver, tenemos aquí el nombre, empezamos. ¿Los estudiantes tienen nombre? Sí, porque al final son personas. Entonces están compuestas por un nombre. Por lo tanto, nombre estaría como un atributo adecuado. Apellidos. ¿Los estudiantes tienen apellidos? Sí, también. Al final, los estudiantes, al ser personas... Hola, hola, hola. Ahora, si me escuchan, ha subido un corte. Inge, lo escucho. Ya, van a disculpar, ha habido un corte de internet. Ya está. Ahora sí, ¿me escuchan y se ve? Sí. Que se ve. Ya. Sí. Entonces, lo que les iba diciendo es que el atributo rude, sí, el atributo rude es propio del estudiante, sí, inclusive es un atributo neto del estudiante, ¿no? Entonces, es un atributo válido. La edad lo mismo, como los estudiantes son personas, entonces también tienen identificada una edad. Y tenemos aquí el sexo, ¿no? El sexo también es un atributo, porque al final, en este caso, son estudiantes y son personas y les puedo clasificar y definir por un sexo. Entonces, estos atributos que tengo aquí, ¿son válidos? Sí, son válidos, ¿ya? Pero si pongo estos atributos, miren, y aquí está el dilema. Por eso los atributos tienen un punto bien importante. Ahorita vamos a hablar, tenemos una sesión más que hacer, tenemos el tiempo para poder seguir debatiendo. Esta parte simplemente es lógica, o sea, es cuestión cómo lo van a pensar ustedes, nada más, ¿ya? A medida que pase el tiempo van a ir madurando la forma en cómo ven las bases de datos, ¿ya? Es bonito esta materia. Ya lo van a ver ustedes. Muy bien. A ver, ¿qué pasaría si yo le pongo aquí? ¿Qué opinan de esos dos atributos? ¿Son válidos? ¿No son válidos? ¿Por qué? Y demás. A ver, ¿qué opinan? Peso y estatura. ¿Algún criterio? Ya, a ver, les explico. Si nosotros nos vamos al concepto como tal cual está aquí, dice claramente, los atributos, características propias de la entidad. Si yo he considerado el nombre, los apellidos, porque al final el estudiante es una persona, entonces peso y estatura serían atributos válidos, ¿sí o no? ¿Por qué no sería válido? Sí, los estudiantes, al ser personas, tienen nombre, apellido, y también puedo tener el peso y la estatura, ¿no? ¿O no? Pero, ¿qué es lo que le hace que estos dos atributos no les sirvan al modelo? Y aquí viene lo que les decía. Jóvenes, aquí, esta parte quiero que se metan a la cabeza desde ya ahorita. Los atributos de una entidad es el qué cosa vas a guardar, qué información vas a guardar en tu base de datos. Recordemos que nuestro objetivo es crear una base de datos, ¿no veo o no?
Entonces, cada atributo que yo identifique, cada atributo que estoy identificando es cada información a guardar, en otras palabras, ¿ya? Sin tomar en cuenta todavía el peso ni la estatura, es como si yo estaría diciendo, allá, de los estudiantes, allá, porque esta entidad engloba a todos los estudiantes del colegio, ¿sí o no? De lo que está estudiando. En este caso, estos estudiantes, de los estudiantes voy a guardar sus apellidos, sus nombres, su número de RUDE, su edad y su sexo. Así se interpreta esta parte, ya va tomando forma. Así se interpreta esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la entidad va a, en este caso, a englobar al conjunto de elementos que estoy modelando. En este caso, los colegios tienen estudiantes y aquí van a estar registrados todos los estudiantes, ¿no? Por eso solamente necesitamos identificar como una sola entidad que lo engloba, nada más. Pero de los estudiantes, ¿qué cosa voy a guardar? ¿Qué cosa quiero guardar? El qué cosa quieres guardar es cada atributo que hayas identificado aquí. En otras palabras, yo voy a guardar el nombre, el apellido, el RUDE, la edad y el sexo para todos los estudiantes que yo esté guardando en mi base de datos. Así se interpreta esto, ¿ya? Así se interpreta. Pero ¿qué pasa si le ponemos la estatura y el peso, ¿ya? Y aquí viene lo que les decía a ustedes. La estatura y el peso, jóvenes, si bien cumplen con el concepto, porque al final sí son atributos de la entidad estudiante. En otras palabras, ahora estaría diciendo, de los estudiantes voy a almacenar sus nombres, sus apellidos, su RUDE, su edad, su sexo, el peso que tiene cada estudiante y la estatura. Entonces, ¿ves? Está bien. El peso y estatura sí son características de los estudiantes, porque ellos tienen peso y estatura. Pero el problema sería en lo siguiente. La gran pregunta es, si yo estoy diciendo que cada atributo es la información que yo voy a guardar de la entidad, en este caso del estudiante, ¿será importante guardar esta información para un colegio? ¿Sí o no? No, 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 porque si ustedes se ponen a pensar en este caso, ¿de qué les serviría? Si bien son atributos, pues ¿de qué les sirve tener esta información al colegio? De nada, de nada. Es como, ¿para qué voy a guardar el peso de mis estudiantes? Para saber quiénes están gordos, quiénes están flacos. Esa información no le sirve a un colegio, ¿no? Entonces, en este caso, yo me estaría equivocando al modelar, estaría poniendo una característica o un atributo, si bien es un atributo válido para esta entidad, pero es un atributo que no tiene no es significativo para mi contexto que estoy estudiando. Para el colegio no le sirve. Lo mismo para la estatura. O sea, si estoy diciendo aquí entidad, bueno, atributo de estatura, entonces estaría diciendo que voy a guardar la estatura de todos mis estudiantes, porque recordemos que cada atributo es la información a guardar de la entidad que tengo identificada. De los estudiantes voy a guardar sus estaturas. ¿Quién tendrá? Digamos, uno tendrá 1,80, uno medirá 1,30, 1,50. La pregunta es, ¿para qué le sirve a la institución guardar la estatura de los estudiantes? Si le serviría para algo, allá decimos, sí, esta información te sirve, pero como no le sirve, entonces yo estaría diciendo, este atributo es completamente insignificante, no es válido esta información para el contexto que estoy estudiando. Por lo tanto, aquí viene lo que decía, los atributos que nosotros identificamos en las entidades tienen que ser atributos que no solamente cumplan con este criterio, que sean características propias de la entidad, sino que también sean características que le sirvan al contexto, porque nuevamente, y repito por no sé cuántas veces estoy repitiendo esto, cada atributo es el qué vas a guardar, qué información vas a guardar de los estudiantes. Entonces, te tienes que ponerte a pensar desde ese punto de vista, decir, ya, ¿será importante guardar el peso de los estudiantes? No, entonces este atributo lo voy a quitar porque es información que no me sirve. Es como si estuviera guardando algo en mi base de datos que no me sirve. Entonces, ¿para qué guardo algo que no me sirve? Por lo tanto, identificar los atributos deben cumplir con este concepto, pero también deben ser atributos que le importen como información al contexto que estamos estudiando. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Entonces, Sí, Inge, se entiende. identificar atributos no es tampoco una tarea tan sencilla. Es fácil poner cualquier atributo, pero nuevamente está más en base al análisis que ustedes hagan, ¿no? Entonces hay que analizarlo desde varios puntos de vista, ¿ya? Entonces, de esta forma ya estamos poco a poquito tomando ya idea de cómo vamos a ir construyendo nuestra base de datos. Primera etapa, ya hemos dicho, tenemos 2 minutitos, voy a aprovechar para hacer un resumen. Primera etapa, hemos dicho que tenemos que identificar las entidades,
Y si voy a identificar las entidades, identificamos también sus atributos, que sabemos que son características de la entidad, pero ya tengo que poner a pensar desde el punto de vista de información. Cada atributo es información que voy a guardar de dicha entidad. Y la entidad no significa que es uno, engloba. No, cuidado que se empezando. Esto es para un solo estudiante. No, todos los estudiantes se registran aquí. Y estos atributos es información que se va a guardar para todos los estudiantes. Así tenemos que verlo. Entonces, desde ese punto de vista, tengo que ver, ¿no? Clarito, allá, aquí van a guardar todos los estudiantes, allá. En un colegio hay estudiantes, sí, entonces esta entidad es válida. Atributos del estudiante voy a guardar nombre, apellidos, RUDE, edad, sexo. Allá, estos dos de aquí no me interesan, por lo tanto lo puedo quitar porque son atributos que no me sirven, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Es tan fácil esto que la tarea más difícil está en que lo analicemos bien, nada más. Una vez que analicemos bien, todo está clarito, ¿ya? Hago una consulta, voy a aprovechar los 1 minuto y medio para preguntas, por favor. Y luego nos conectamos al mismo enlace. Tenemos que hacer una sesión más hoy día, por favor, ¿ya? 14 han quedado, ¿ya? Varios ya se han ido. Dormir, dormir, dormir y dormir. A ver, chat. No, estudia como atributo no es válido, no, no, no. ¿Qué vas a guardar en estudia? No, 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 no es válido eso. Eso estaría mal. Enseguida explicamos un ejercicio similar al que tú te estás equivocando ahorita, ¿ya? Dani, te voy a explicar a la vuelta. Ya, tenemos un minutito. Se conectan al mismo enlace, por favor, y continuamos viendo esta parte. Ya vamos a ir dando algunos tips para ver en qué sí se falla y en qué no se falla, ¿ya? Bueno, entonces, vuelvan a entrar al mismo enlace.